El hogar de la Biblia, donde amamos, estudiamos y protegemos la palabra de Dios. Presenta Biblia Católica de Cío San Miguel, Biblia Vulgata Latina de San Jerónimo de Estridón, traducida en español y anotada conforme al sentido de los santos padres y expositores católicos, por el ilustrísimo señor Don Felipe Escío de San Miguel, ex provincial del Orden de las Escuelas Pías de Castilla, obispo de Segovia, y preceptor del Serenísimo Señor Príncipe de Asturias, año 1790, Valencia, España. Del Nuevo Testamento, el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 22. Temas. Propone el Señor a los judíos otra parábola. Buscan achaques para calumniarle, y le preguntan sobre el tributo que se debía pagar al César. Prueba a los saduceos con testimonio de la Escritura la resurrección de los muertos. Por la misma Escritura convence a los fariseos de la divinidad del Mesías. Versículo 1. Y respondiendo Jesús, les volvió a hablar otra vez en parábolas diciendo. Versículo 2. Semejante es el reino de los cielos a cierto rey, que hizo bodas a su hijo. Comentarios del versículo 2. Primer comentario. A cierto rey. Este es el Padre Eterno. Segundo comentario. Que hizo bodas a su hijo. Este es Jesucristo. Las bodas son, no solamente el banquete celestial, en que todos sus amigos serán embriagados, Salmos 35:9, de la abundancia de los bienes inefables de su casa, y en donde los hará beber en el torrente de sus delicias, sino también todas las gracias, todos los sacramentos, todos los dones de la ley nueva, y sobre todo el augusto don de su sacratísimo cuerpo y sangre, y la palabra y la voluntad de Dios. Versículo 3. Y envió sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas no quisieron ir. Comentario del versículo 3. A los convidados a las bodas. Los primeros convidados fueron los judíos, llamados por la voz de los profetas. Versículo 4. Envió de nuevo otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi banquete, mis toros, y los animales cebados están ya muertos, todo está pronto, venid a las bodas. Comentario del versículo 4. Envió de nuevo otros siervos. Estos segundos siervos nos figuran los últimos profetas que envió el Señor, y señaladamente a San Juan Bautista. San Juan Crisóstomo. Figura también a los apóstoles y otros varones apostólicos que este gran padre de familias, cuya bondad y paciencia no tiene límites, aun después de haber visto que habían quitado inhumanamente la vida a su hijo y al heredero de la viña, les envió nuevamente para llamarlos y convidarlos a su celestial banquete. Pero anegados en el cuidado de las cosas temporales, desecharon el precio de la muerte del Redentor. Y no contentos con esto, persiguieron de muerte, maltrataron y quitaron la vida a estos siervos que les había enviado. Por lo que irritado este Rey Celestial, envió los ejércitos romanos, que destruyeron e incendiaron a Jerusalén,
pagando los judíos la pena de su perfidia, con castigos muy terribles, que pueden leerse en Josefo. Versículo 5. Mas ellos lo despreciaron, y se fueron, el uno a su granja, y el otro a su tráfico. Versículo 6. Y los otros echaron mano de los siervos, y después de haberlos ultrajado, los mataron. Versículo 7. Y el rey, cuando lo oyó, se irritó, y enviando sus ejércitos, acabó con aquellos homicidas, y puso fuego a su ciudad. Versículo 8. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas ciertamente están aparejadas, mas los que habían sido convidados no fueron dignos. Comentarios del versículo 8. Primer comentario. Las bodas ciertamente están aparejadas. Esto es, el banquete y toda la fiesta que acompaña a las bodas. Segundo comentario. No fueron dignos. Esto es, de asistir a ellas. Esto tocaba a los judíos. Versículo 9. Pues id a las salidas de los caminos, y a cuantos hallaréis, llamadlos a las bodas. Comentario del versículo 9. Id a las salidas de los caminos. Estos caminos y estas salidas representan los diferentes extravíos por donde las naciones habían andado, desde que empezaron a apartarse del derecho, negándose a admitir la verdad, y corrompiendo cada uno su camino. Génesis 6, 12. Todos los pueblos sin distinción alguna fueron convidados a la fe de Jesucristo y al banquete de sus bodas por la predicación del Evangelio, que se publicó y anunció hasta las extremidades de la tierra. Versículo 10. Y habiendo salido sus siervos a los caminos, congregaron cuantos hallaron, malos y buenos, y se llenaron las bodas de convidados. Comentarios del versículo 10. Primer comentario. Congregaron cuantos hallaron. Entre los mismos gentiles hubo algunos naturalmente inclinados a todas las acciones de virtud. Mas esta bondad natural no les podía aprovechar para salvarse sin la fe y sin la gracia del Evangelio, figurada en estas bodas del Hijo de Dios. Segundo comentario. Y se llenaron las bodas de convidados. Y la iglesia, figurada en esta sala, se llenó de un gran número de pueblos y naciones, que ocuparon el lugar de los judíos, cuyo pecado, como dice San Pablo, Romanos 11, 12, pasó a ser una ocasión de salud para los gentiles, y cuya caída ha sido las riquezas del mundo. Versículo 11. Y entró el rey para ver a los que estaban a la mesa, y vio allí un hombre, que no estaba vestido con vestidura de boda. Comentario del versículo 11. Y entró el rey. Esta entrada del rey significa el examen secreto que Dios ya desde esta vida hace del corazón de los convidados, y el juicio que hará de cada uno a la hora de la muerte, y también al fin del mundo. Versículo 12. Y le dijo: Amigo, ¿cómo has entrado aquí no teniendo vestido de boda? Mas él enmudeció. Comentario del versículo 12. Mas él enmudeció. En este hombre que se encontró en el banquete sin el vestido de boda, está comprendida la multitud de los malos cristianos. San Jerónimo, San Agustín. El testimonio de la conciencia y el de los santos ángeles no darán lugar a los malos para que puedan alegar ni una sola palabra en defensa suya. Este vestido es la caridad, que según el testimonio de San Pedro, primera de San Pedro 4, 8,
cubre a los ojos de Dios la multitud de nuestros pecados. Versículo 13. Entonces el rey dijo a sus ministros: atadlo de pies y de manos, arrojadle en las tinieblas exteriores, allí será el llorar y el crujir de dientes. Comentario del versículo 13. Arrojadle en las tinieblas exteriores. Las cadenas de una cárcel tenebrosa representan el rigor con que, sin recurso y sin poderse resistir, serán separados los malos para siempre de la presencia de Dios, que es la verdadera luz, y arrojados en un lugar de tinieblas y de horror eterno. Versículo 14. Porque muchos son los llamados, y pocos los escogidos. Versículo 15. Entonces los fariseos se fueron, y consultaron entre sí, cómo le sorprenderían en lo que hablase. Comentario del versículo 15. En lo que hablase. La palabra griega es más expresiva, porque significa tender redes o armar lazos. Versículo 16. Y le envían sus discípulos juntamente con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz, y que enseñas el camino de Dios en verdad, y que no te cuidas de cosa alguna. Porque no miras a la persona de los hombres. Comentarios del versículo 16. Primer comentario. Los herodianos. Estos eran oficiales públicos puestos por Herodes para cobrar los tributos. Otros explican esta palabra en el sentido que hemos expuesto en la nota al San Mateo 16:6, y otros de otros modos. Fue una malicia consumada de los fariseos, hacer que estos oficiales acompañasen a sus discípulos cuando enviaron a consultar al Señor sobre el tributo debido a los romanos. Creyeron sorprenderle, porque si respondía que se debía pagar, le podían replicar los discípulos de los fariseos que un pueblo libre, cual era el de Dios, no estaba sujeto a tributos, y si respondía que no, los herodianos por su profesión debían sostener el derecho de los romanos. San Jerónimo, San Juan Crisóstomo. O también los fariseos podían infamarle con el pueblo, como que consentía con la impiedad y tiranía de los romanos, tan contraria a su libertad. Segundo comentario. Diciendo: Maestro. Estas palabras, llenas en apariencia de respeto y alabanza, eran como un lazo que le armaban, para obligarle a decir que no se debía pagar el tributo al César, y dar ocasión con esto a los herodianos, a que le acusasen como sedicioso y traidor a los romanos. Hablan como si fueran sus discípulos. Tercer comentario. Y que enseñas el camino de Dios. Esto es su ley y doctrina. Cuarto comentario. Porque no miras a la persona. Sin respeto a la cualidad de pequeños o de grandes príncipes. Esta pregunta llena de malicia miraba a los romanos, que a la sazón tenían el dominio. El griego. Esta palabra significa la persona, y también el rostro. El sentido es el mismo. La primera significación es más conforme a la dicción hebrea, de donde se ha tomado esta frase. Los hebreos dicen: no conoceréis rostros en el juicio. Deuteronomio 1:17. Por persona o rostro, se entiende todo lo que exteriormente forma la calidad de un hombre. Y así se dice, que un juez mira o respeta la persona de un hombre si sentencia a su favor atendiendo a sus riquezas, a su dignidad, y no a sus méritos. Los griegos en una sola palabra de Dios dicen que no es aceptador de personas, porque solo atiende a los méritos de cada uno para premiarle. El carácter detestable de doctores mercenarios y de maliciosos prevaricadores es,
en lugar de hacer doblar la voluntad humana a la de Dios, procurar doblar la ley de Dios para acomodarla a las pasiones humanas. Versículo 17. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César, o no? Comentario del versículo 17. ¿Es lícito dar tributo al César, o no? La pregunta de estos hombres estaba llena de malignidad y sutileza, o para hacer confesar al Señor que seguía y aprobaba la doctrina y opinión de Judas Galileo, que abrazaron después aquellos perversísimos turbadores del sosiego público, a quienes Josefo, en muchos lugares distingue con el nombre de celotas, negando la obediencia y los tributos al príncipe romano, y persuadiendo a los suyos que de ningún modo les era lícito estar sujetos al imperio de un pueblo idólatra. O, si el Señor respondía que era necesario pagar el tributo al César, para desacreditarle con el pueblo, y publicar que éste no podía ser el Mesías que esperaban, puesto que la opinión común que reinaba entre ellos era que su Mesías los había de librar de la dominación y yugo de los infieles. Versículo 18. Mas Jesús, conociendo la malicia de ellos, dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Versículo 19. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Comentarios del versículo 19. Primer comentario. Mostradme la moneda del tributo. No quiere esto decir que pagaban un denario de plata por cabeza, sino que los romanos no cobraban los tributos sino en esta moneda. Segundo comentario. Un denario era la séptima parte de una onza. Versículo 20. Y Jesús les dijo: ¿Cuya es esta figura e inscripción? Versículo 21. Dícenle: del César. Entonces les dijo: Pues pagad a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Comentario del versículo 21. Y a Dios lo que es de Dios. Como si les dijera: puesto que el Señor por vuestras infidelidades, de un pueblo libre que erais, os ha sujetado al imperio de los romanos, como se ve por el cuño de esa moneda corriente que usáis, y con lo que reconocéis la soberanía que tiene sobre vosotros. Llevad con resignación este yugo, y pagad al César el tributo que os pide, que esto no impide que deis a Dios los obsequios que le debéis como pueblo suyo. Tiberio reinaba entonces. Después de Julio César, los emperadores que le siguieron tomaron este nombre. De estas palabras del Señor resulta una lección y doctrina muy importante para todos los cristianos. Estos están obligados a respetar y a honrar las potestades de la tierra, aunque sean de diferente religión. Y esta fue la práctica que constantemente siguieron los primeros cristianos. No resistieron a la potestad temporal, sino cuando exigía de ellos lo que no pertenece sino a Dios. No dudéis, dice admirablemente a este propósito San Juan Crisóstomo, que cuando Jesucristo ordena dar al César lo que pertenece al César, entiende solamente las cosas que no son contrarias a la piedad ni a la religión, porque todo lo que es contrario a la fe y a la virtud no es el tributo que se debe al César. Este es el tributo del diablo. El pagar los tributos no encierra en sí cosa que se oponga a la ley divina. Y al contrario, San Pablo, en Romanos 8, 5, lo ordena como uno de los deberes de los cristianos respecto de sus príncipes. Cuando el Señor añade: dad a Dios lo que toca a Dios, da a entender la obligación que tenían de pagar lo que ordenaba la ley tocante a los diezmos, primicias, oblaciones,
víctimas, etc. Y el cristiano, según la reflexión de San Juan Crisóstomo, sin olvidar las obligaciones que tiene contraídas con su príncipe, ha de cumplir las que pertenecen a Dios, puesto que estas dos obligaciones pueden estar muy hermanadas y ayudarse mutuamente. Versículo 22. Y cuando esto oyeron, se maravillaron, y dejándole se retiraron. Versículo 23. En aquel día se llegaron a él los saduceos, que dicen no haber resurrección, y le preguntaron. Comentario del versículo 23. No haber resurrección. Estos también negaban la existencia de los espíritus y de los ángeles. Versículo 24. Diciendo, Maestro, Moisés dijo, si muriere alguno que no tenga hijo, su hermano se case con su mujer, y levante linaje a su hermano. Versículo 25. Pues había entre nosotros 7 hermanos, y habiéndose casado el primero, murió. Y por no haber tenido sucesión, dejó su mujer a su hermano. Versículo 26. Y lo mismo el segundo, y el tercero hasta el séptimo. Versículo 27. Y después de todos murió también la mujer. Versículo 28. Pues en la resurrección de cuál de los 7 será mujer, porque todos la tuvieron. Versículo 29. Y respondiendo Jesús les dijo, erráis, no sabiendo las Escrituras ni el poder de Dios. Versículo 30. Porque en la resurrección ni se casarán, ni serán dados en casamiento, sino que serán como ángeles de Dios en el cielo. Comentario del versículo 30. Ni serán dados en casamiento. En el griego, conviene a hombres y mujeres, pero el latino nubo, solo a las mujeres, aunque Nonio Marcelo afirma que los antiguos aplicaban el verbo nubo indiferentemente a hombres y mujeres. Responde el Señor a los saduceos, que no comprenden las Escrituras, ni los efectos que produciría el poder de Dios en el cuerpo de los hombres en el momento de la resurrección, porque ignoraban que los cuerpos, por la virtud de la resurrección, se convertirían en unos como cuerpos espirituales, a causa de la impasibilidad, de la agilidad, de la claridad y de la inmortalidad, de que se revestirán entonces. Serán los mismos cuerpos y la misma carne que tenían antes de su muerte, pero libres de todas las funestas consecuencias del pecado, y por consiguiente, como ángeles de Dios en el cielo, en lo que toca a la inmortalidad, bienaventuranza y perfección de pureza, mas no en lo que mira a la carne. San Agustín. Y esto es lo que Jesucristo quiso dar a entender a los saduceos. San Hierón. Versículo 31. Y de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído las palabras que Dios dice? Versículo 32. Yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Comentario del versículo 32. Sino de vivos. Un hombre se dice que está vivo cuando su alma está unida con su cuerpo. Y si los cuerpos de Abraham, y de Isaac, y de Jacob debían quedar eternamente en el sepulcro, no serían más que vivos por mitad, porque una parte de ellos perecería y sería reducida a la nada, y así debían resucitar. Theofilacto. Versículo 33. Y oyendo esto las gentes se maravillaban de su doctrina. Versículo 34. Mas los fariseos, cuando oyeron que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a consejo.
Comentarios del versículo 34. Primer comentario. Que había hecho callar. En el griego, les tapó la boca. Esto es, no les había dejado que responder. Segundo comentario. Se juntaron a consejo para deliberar y ver el partido que habían de tomar, buscando medios de sorprenderle. Versículo 35. Y le preguntó uno de ellos, que era doctor de la ley, tentándole. Versículo 36. Maestro, ¿cuál es el grande mandamiento en la ley? Comentario del versículo 36. Está puesto el positivo magnum por el superlativo maximum. En el texto griego se halla aquí, y en el versículo 38, el positivo, y en dicho versículo le traduce el intérprete por el superlativo. Versículo 37. Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de todo tu entendimiento. Versículo 38. Este es el mayor y el primer mandamiento. Versículo 39. Y el segundo semejante es a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Comentario del versículo 39. Semejante es. Esto es, de igual autoridad y necesidad de obediencia, inseparable el uno del otro. Santiago 2, 11. Versículo 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Comentario del versículo 40. Si amar a Dios es amar al prójimo, según lo que Jesucristo dijo a San Pedro, San Juan 21, 17. Si me amas, apacienta mis ovejas, y si el amor del prójimo hace que se guarden los otros mandamientos, según la declaración del apóstol, que el amor que se tiene al prójimo no permite que se le haga ningún mal. Romanos 13:10. Se concluye de aquí con San Juan Crisóstomo, que Jesucristo dijo justísimamente, que toda la ley y los profetas se encierran en estos dos mandamientos. Versículo 41. Y estando juntos los fariseos, les preguntó Jesús. Versículo 42. Diciendo: ¿Qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo? Dícenle: de David. Comentarios del versículo 42. Primer comentario. ¿Qué os parece del Cristo? Esto es, del Mesías, del ungido, del prometido. Segundo comentario. De David. Esto es, descendiente de David. Versículo 43. Díceles: pues como David en espíritu lo llama Señor, diciendo. Comentario del versículo 43. Diciendo: cómo este profeta animado del Espíritu de Dios reconoce por Señor suyo a aquel que es su hijo, puesto que un hijo no puede ser llamado Señor de su propio Padre. Jesucristo quiso con esta pregunta ponerlos en un extremo embarazo, dándoles con esto lugar, si su orgullo no lo hubiera estorbado, a reconocer que Él era el Cristo, y que como tal era Dios, y juntamente hombre. Versículo 44. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, hasta que ponga tus enemigos por peana de tus pies. Comentarios del versículo 44. Primer comentario. Siéntate a mi derecha, como igual que eres a mí. Segundo comentario. ¿Por peana de tus pies? Los fariseos eran inexcusables,
porque haciendo alarde de poseer la inteligencia de las Escrituras, y viendo la multitud de milagros que hacía aquel que les hablaba, y la sublimidad de su doctrina, sostenida por una tan grande santidad, debían inferir que era el Cristo, puesto que era reconocido por todo el mundo, por Hijo de David, y que se registraban en él todos los caracteres del Mesías, que explicaban los oráculos de los antiguos profetas. Versículo 45. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Versículo 46. Y nadie le podía responder palabra, ni alguno desde aquel día fue osado más a preguntarle. Comentario del versículo 46. Tanta fue la confusión de que quedaron cubiertos por la evidencia de sus razones, pero de nada les servía para convertirse y creer en él. Fin del capítulo 22 del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo.